Dios les bendiga a todos en este día que Dios nos permite una vez más poder exponer su bendita y santa palabra. Hoy que estamos el 1 de mayo, cuando van a ser las 2 de la tarde, eh, aquí en Los Ángeles, aquí en California, en otros países, en otros lugares es diferente hora. Le damos la bienvenida a todos, que Dios les bendiga. Una vez más queremos exponer eh, este mensaje, esta palabra que Dios nos da. Le damos la bienvenida a todos y somos la Iglesia de Cristo Peña de Oreb. Y nos da mucho gusto poder compartir las buenas nuevas por este medio. Dios les bendiga a todos. Amén, amén. Bienvenidos todos. Primeramente, hermano, gusto de estar una vez más con usted aquí en la ciudad de Palmdale. Somos la Iglesia Peña de Oreb. Vuelvo a recalcar, en la ciudad de Palmdale, California. Un saludo en especial a todos los que fielmente nos siguen, a todos aquellos que también nos contestan a veces, y les inculcamos que si tienen alguna pregunta acerca del mensaje que hoy en día vamos a predicar, por favor no tenga ninguna pena. Por favor, nos gustaría que usted se comunique con nosotros por vía de Face o WhatsApp, ¿ok? Gracias, el Señor les bendiga. Este tema va a ser de mucha importancia para todos, incluyendo para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya, hermano. Bendito sea Gloria el a Dios. Señor. Pues estamos nuevamente por la gracia y misericordia de Dios Así es. hoy acá y queremos siempre con el mismo disposición y gusto de parte de nuestro Dios compartir estas Así buenas es. nuevas. Amén. Así que Amén. sean bienvenidos todos y que Dios bendiga y añada mucha bendición a sus vidas. Hoy queremos, ¿verdad?, con la ayuda del Señor, compartir este tema. Amén, mi hermano Borges. Amén, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. El tema que vamos a llevar a cabo hoy en día es en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17 al 19. Amén, 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 amén. Voy a leerles el capítulo y después le paso al hermano que él disponga lo demás, ¿ok? El capítulo 17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si el primero comienza por vosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Amén, aleluya. Gloria a Dios. Amén, Amén. hermano. Adelante, hermano, con todo lo que el Espíritu Gloria de a Dios Dios. nos dé. Amén. Rápidamente queremos ¿verdad?, introducirnos en este tema que Dios nos permite, ¿verdad? Vamos a hablar sobre lo que es el juicio de Dios que comience por casa. Regularmente cuando se habla de juicio, la mayoría de gente considera, ¿verdad?, está a veces pensando que podemos estar hablando del juicio del día final. No necesariamente, ¿verdad? Así Y también otra cosa, cuando se habla de juicio, mucha gente tiene tal vez el concepto que también juicio puede ser todo malo o negativo, ¿verdad? O que ya no hay digamos, alguna salida, pero queremos ver bien que nosotros definir esto, ¿verdad? Que cuando se habla de juicio es una manera de corrección, ¿verdad? Le pongo este ejemplo, ¿verdad?, para que entendamos. Hay un juicio final en que todas las almas van a ser juzgadas. El juicio final, hay diferentes juicios, pero quiero más o menos que va a impartir una idea de lo que es juicio. En este caso hay juicios correctivos, ¿verdad? Por ejemplo, la mesa del Señor que celebramos es un juicio que se nos hace, ¿verdad?
a nuestra vida. Es un juicio correctivo, no es un juicio para muerte. O sea, no es un juicio, ¿verdad?, de condenación eterna, sino es un juicio para corregir lo que está mal en nuestra vida y ponernos a cuentas con Dios, ¿verdad? Arrepentirnos de todo corazón, volvernos al Señor y continuar, pero ¿verdad?, es para corrección. Ahora, el que no quiere ser corregido, pues también va a recibir lo que viene. Entonces, cuando hablamos hoy, ¿verdad?, que el tiempo es necesario que el juicio de Dios comience por la casa, estamos hablando de un orden divino, del orden de Dios, ¿verdad? Que Dios es un Dios de orden, hablando que el juicio, dice el verso, que es necesario que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si este juicio comienza por la casa de Dios, ¿a dónde va a aparecer el impío y el pecador? Si el justo con dificultad se salva, dice, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, Dios es justo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de este juicio que habla Pedro, ¿verdad?, este verso que dice que es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Entonces, mi hermano Jorge, ¿quién es la casa de Dios? La casa de Dios somos nosotros. Somos nosotros, amén. ¿Verdad? La Así casa es, de hermano. Dios no es el templo, ya sea el local, el lugar donde nos reunimos, ¿verdad? Ese lugar está consagrado para reunirnos, alabar y glorificar a Dios, y es un lugar que está dedicado para todo 100% para lo del Señor. Así es, por eso Pero- llamamos congregación. Congregación, Amén. amén. Pero en sí la casa de Dios somos nosotros. Así es. Vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo. Así es, hermano. Entonces dice que es tiempo que el juicio de Dios comience por nosotros. Amén. ¿Quiénes somos nosotros? Los que hemos sido justificados por la sangre de Cristo. O sea que el Señor nos justificó, no por nuestras obras, sino por la gracia y misericordia de Dios. Pero ahora se nos llama justos cuando nosotros practicamos la justicia de Dios. La podemos llevar a cabo, sí, porque Así nos es. justificaron Así por medio es, de así Cristo. es, así es. Y ahora el hermano es justo, ¿verdad? Nosotros somos justos por su gracia. Entonces es necesario que en esta casa, ¿verdad?, se practique la justicia. Es necesario que yo, como casa de Dios, ese juicio, hermano, debe iniciar en mi vida. ¿Por qué? Porque si yo voy a enseñar a otros, si yo, hermano, voy a corregir a otros, es necesario que eso haya empezado por medio mío. O sea, que empezó conmigo para poder corregir a otros. Es como Así aquel es. Amén. que quiere ir a liberar a otros si él no ha sido liberado, ¿verdad? No Así puede, es, ¿verdad? así es. Entonces nosotros es necesario, dice el verso, dice Dios, es que primeramente comience por su casa. Entonces, ¿por qué? Porque vemos lo que dice el siguiente verso, ¿verdad? ¿Dónde va a aparecer el impío y el pecador? ¿Verdad? Porque Dios es un Dios justo. Eso hay que tenerlo claro, que Dios es un Dios justo, que no va a dar por inocente al culpable, ni por culpable al inocente. A Dios en absoluto no se le escapa nadie, nadie, ¿verdad? Tal vez en la tierra en la tierra se llevan a cabo tantas, pero tantas injusticias, aún en nuestra propia casa, ¿verdad? Aún en la propia congregación se llevan injusticias, ¿verdad? Hay gente que han estado en prisión por 30, 20 años injustamente. ¿Por qué? Porque se presentaron testigos falsos, el detective hizo un mal reporte y el juez lo condenó. Hay tantos casos de eso. Pero a Dios no se le escapa a nadie. Por eso es importante que este juicio debe empezar por nosotros, corregir cosas en nuestra vida, que el Señor mismo que mora en nosotros nos habla, que el Señor mismo a través de su Espíritu Santo nos redarguye Así qué es. cosas están mal. Entonces es importante así es. que yo me ponga en orden delante de Dios. Mi hermano Jorge. Así es, hermano. Así es. Sí, esto es de tomar en cuenta y poner por obra, porque vuelvo a recalcar lo que el hermano dijo. Dios es justo. Así es. justo. Él aplica su justicia, y su justicia
es irrevocable, ya sea para bien o ya sea para mal. Entonces, cuando uno viene al conocimiento pleno de quién es Jesús, con su divinidad y su humanidad, entendemos que por la palabra de Dios dice, en el libro de los Hechos, el mismo apóstol Pedro, en una de sus evangelizaciones, dice que Dios ya no mora en templos hechos por mano humana, y que ahora ha venido Él a morar en nuestros corazones. Es algo tal vez que a muchos les parezca un poco difícil de entender, pero así es. Así es. Yo personalmente, yo creo que mi hermano también, yo no discuto eso. ¿Cómo es posible que el Dios que ha creado el cielo, la tierra y todo lo visible e invisible, a través de que yo me he arrepentido, a través de lo que he dejado de ser un impío y un pecador, venga Él a morar dentro de mí? No sé, es a veces algo que vuela el entendimiento de cualquier ser humano. Por eso es que hay tantas discusiones a veces, gente que no puede entender esto, ¿no? Pero, como dice la Escritura, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. O sea que Dios señaló ya un tiempo. Y como que parece que Pedro ya está deseando ese tiempo. En su tiempo ya estaba deseando, porque los tiempos no cambiaron, los tiempos van incrementando a través, y la palabra de Dios dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia es algo que me fue aplicada a mí, siendo culpable. Entonces, yo tengo que vivir una vida, lo que me queda de vivir una vida que agrade a mi alma, porque honestamente no hay nada de lo que yo haga que le agrade a Dios. Lo único que a Dios le agrada dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Yo tengo que tener en fe lo que está escrito aquí, que dice, ¿dónde quedará el justo? ¿Dónde quedará el impío y el pecador? Ya hemos hablado de que el justo es porque recibió la justicia de Dios. La justicia de Dios nos fue aplicada en cuanto admitimos nuestra condición. Es lo mismo lo que le pasó al ladrón que estaba en la cruz. Al ladrón nadie le predicó. No tuvo oportunidad de conocer a Jesús. Lo único que lo vio era que él era inocente. En cambio el otro tenía una vida corrupta, pero él se conformó, y hasta el último de su momento él no reconoció su condición, sino que al contrario le entró soberbia. Pero el otro reconoció. Entonces lo que hizo Jesús es aplicarle su justicia. Entonces aquel hombre que era culpable tenía que pagar su delito de acuerdo a las leyes romanas, pero él, el Señor Jesús, le aplicó su justicia. Por eso es que con tanta veracidad le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Un hombre que ha vivido una vida corrupta, un hombre que era impío, un hombre que era un pecador, pero aquel otro se conformó con su condición. Entonces Pedro, hablando a través del Espíritu de Dios, hablando a través de Pedro, nos da a entender que ¿dónde quedará el impío y el pecador? El impío es aquel hombre que hace continuamente maldades, que tiene ya la conciencia adormecida. Y el pecador es aquel que transcribió la ley de Dios, que violó la ley de Dios, que no le importó los 10 mandamientos, que no hizo una vida correcta, lo cual nos pasó a todos. Porque yo no dejé de ser pecador, ya no practico el pecado, que es otra cosa. Eso es diferente. Entonces, entendemos que el impío es aquel que vive en impiedad,
que no le importa nada, puede hacer daño y a él no le importa. No le importa, es más, él no conoce lo que es pedir perdón. Pero en cambio, el que es pecador entiende que la ley de Dios nunca ha sido abolida. ¿Y por qué digo esto? Ojo, digo porque el Señor en mi arrepentimiento, viendo mi arrepentimiento, Él escribió sus leyes en mi corazón, adentro, donde vengo a ser el templo y morada del Espíritu de Dios. Ya no me guío yo por la ley oral, sino que aquí a mí me nace no pecar, no ofender a Dios. La impiedad ha quedado a un lado, pero de que a veces caigo en el pecado, sí. Soy humano, no soy perfecto. Porque si fuera perfecto o fuéramos perfectos, ya no estuviéramos aquí, estuviéramos arriba con el Señor. Pero Él tiene tiempo para todo. Por eso es que Pedro dice, es tiempo que ya el juicio del Señor empiece por su casa. Y el juicio del Señor es justo. Nos va a enjuiciar a nosotros, pero en su gracia, en su misericordia, no como al mundo que no quiere reconocerlo. Por favor, hermano, adelante. Gracias, mi hermano. Y definitivamente que nosotros, ¿verdad?, que entendemos esto, ¿verdad?, no al 100%, pero exponemos hoy este tema porque la palabra, también un sinónimo, la palabra juicio, también quiere decir corregir algo, una corrección. Así es, hermano. Pero ¿a quién le gusta ser corregido? ¿A quién le gusta ser corregido? Definitivamente casi a la mayoría, aunque sean cristianos, no les gusta ser corregidos. Entonces la base para el éxito, ¿verdad?, en la vida cristiana es que nosotros seamos corregidos. ¿Hay cosas que yo tengo que corregir en mi vida? Sí. Hay cosas, todos tenemos cosas que corregir en nuestra vida. Entonces, ¿cómo nos dice que es necesario que el juicio de Dios empiece por casa? O sea, la corrección empiece en casa. Así es. Entonces, ejemplo, si yo digo que soy cristiano, si yo digo que amo a Dios y que yo represento, ¿verdad?, a Cristo como un embajador de Él en la tierra, yo tengo que caminar como Él caminó, ¿verdad?, como Él anduvo. O sea, no compararme con Él, pero tengo que seguir las pisadas de Él. Entonces, ¿qué pasa cuando se le está, corrigiendo algo a un creyente? Es cuando dice que es cristiano, pero hace todo lo contrario. Y cuando se le llama la corrección o le van a corregir eso, no les agrada, no les gusta. Entonces, por eso es necesario, dice, que el juicio, ¿verdad?, comience por la casa. Y después dice el verso que estamos leyendo, Primera de Juan, capítulo 4, versículos 17 al 19. Y entonces dice el verso, ¿qué será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Aleluya. ¿Qué va a ser el fin de los que no obedecen al Evangelio? ¿Por qué? Porque muchos han escuchado el Evangelio, muchos, de hecho, hoy en este tiempo que estamos viviendo, en esta etapa, en este siglo que estamos viviendo con la tecnología, hermano, ¿quién no va a escuchar la palabra? Así es. Están, Amén. pero por todos los rincones, hermano, nadie tiene excusa. Pero ¿obedecen todos al Evangelio? No. La respuesta es no. Les gusta escuchar el Evangelio, ¿verdad? Les trae una paz momentánea escuchar un mensaje, pero no quieren obedecer al Evangelio. ¿Por qué? Porque el obedecer al Evangelio es negarme a mí mismo. Obedecer al Evangelio es que yo tengo que, ¿verdad?, abandonar una vida que es desagradable a Dios. Entonces, es importante saber que nosotros, ¿verdad?, que dice aquí la palabra clara, que el juicio debe iniciar por nosotros. Antes de yo corregir a alguien, antes de poderlo amonestar de algo,
tengo que yo darme cuenta que yo, ¿verdad? Doy la medida o estoy solvente para hacerlo, ¿verdad? Porque hay quienes les encanta corregir, exhortar, y ellos están en un desorden horrible, ¿verdad? Pero tengo que medirme primeramente, como dice el consejo apostólico a Gálatas. Pablo les dice: hermanos, si ustedes ven a un hermano que se ha extraviado, ustedes que son espirituales, amonéstenlo, ¿verdad? No, que puede ser que ustedes con esa exhortación él vuelva nuevamente y han ganado un alma, ¿verdad? Estoy parafraseando ese verso. Entonces, para que Pablo también les advierte: no vaya a ser que ustedes también se encuentren en la misma situación. Entonces, para corregir algo así, uno tiene que medirse primero, examinarse primero, porque no vaya a ser que, ¿verdad? Pueda pasar una vergüenza. Entonces, es importante cuando hablamos de juicio, porque Dios quiere corregir situaciones que hay en nuestra vida. Pero si nosotros permitimos, si nosotros queremos. Sí, Señor. Y ejemplo de eso es, por ejemplo, hay cristianos, hablando en general, hay creyentes, hay hombres y mujeres que Dios le quiere corregir su carácter, pero no se dejan. Tienen un carácter tan pésimo, tienen un mal carácter, tienen un carácter que nadie lo soporta. Pero Dios le quiere corregir, no le quiere quitar el carácter. Por decir un ejemplo, Dios le quiere moldear su carácter. Entonces, pero no quieren. Otros cristianos, o hay gente que es vulgar, o sea, creyentes cristianos que son vulgares, ¿verdad? En casa hablan tantas vulgaridades. Dios quiere corregirlo, pero no se deja. Estoy poniendo ejemplos nada más, hay muchas más cosas. Por eso es que el juicio debe empezar por casa. Amén. Amén. Yo no puedo corregir a alguien si yo no doy la medida. No puedo corregir a aquel, decir: tú que dices que no roban y tú robas. Tú dices que no se mienta y tú mientes. Tú dices que no sean idólatras y tú eres, ¿verdad? Tienes ídolos. Entonces tengo que medirme. Entonces, como Dios es justo, Él nos corrige. Dios nos corrige. Esto y esto está mal en tu vida, pero es necesario que nosotros, hermanos, entendamos que es el orden que Dios quiere. El orden que Dios quiere. Como dice un proverbio allá afuera, no es bíblico, es un proverbio allá afuera que dicen: luz de la calle, oscuridad de tu casa. ¿Verdad? Que afuera podemos presentar una imagen de muy amables, de muy correctos, ¿verdad? De una muy buena reputación, pero en casa podemos ser un ogro. Entonces tenemos que dejar que Dios corrija esto. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? ¿Por qué estamos hablando de este juicio? ¿Por qué estamos hablando de corrección? Porque si nosotros nos damos cuenta, como creyentes, como hijos de Dios, vamos camino hacia la patria celestial. Vamos camino a la patria celestial y nada inmundo va a entrar allá. Nada inmundo, nada contaminado va a entrar allá, nada de la carne. Entonces Dios nos quiere que acá nosotros nos corrijamos, porque dice el verso: ¿qué pasará con aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y más adelante dice: entonces, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Miren los tres grupos ahí: el justo, el impío y el pecador. Por eso es que si tú y yo nos consideramos, hermano, creyentes, ¿verdad?, que hemos sido justificados por el Señor, practiquemos la justicia, vivamos lo que decimos, hagamos lo que ya prometimos, porque si no, ya nosotros prácticamente, las personas ya no nos creen, las personas ya no confían, porque decimos una cosa y hacemos otra. Entonces es importante que el juicio de Dios empiece por su casa, porque solamente, hermano, nosotros conocemos y sabemos qué cosas necesitamos nosotros, ¿verdad?, que sean corregidas en nuestra vida. Hay una lista de cosas, amén, pero por el tiempo le dejo a mi hermano Juan. Así es, hermano, así es. Sí, y para continuar con esto, un poquito más abajo, en el capítulo 5,
el versículo 5 también dice, Dios resiste a los soberbios. Cuando la disciplina del Señor te es aplicada a ti, hermano o hermana en Cristo Jesús, que dices, y tú te resistes, automáticamente te vuelves un soberbio o una soberbia, ¿no? Resistiendo lo que Dios dice. Porque en cierto modo nosotros somos una Biblia abierta para todo aquel que no conoce el Evangelio. Entonces nuestra actitud, nuestro comportamiento tiene muchísimo que ver afuera. Tenemos que dar un ejemplo de cómo es vivir una vida resistiendo al pecado. Incluso el Señor Jesús, cuando es introducido en el mundo, al mundo, dice el libro de Hebreos, por cuanto has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Por eso es que Dios, tu Dios, te ungió con óleo de alegría más que a tus compañeros. Cuando uno empieza a entender estas maravillas, no es difícil andar en santidad. No es difícil porque empiezas a aborrecer todas las cosas que Dios aborrece. Todo el sistema diabólico que día a día va de incremento en el mundo, empieza a sentir una especie de asco dentro de ti, porque sabes que eso de dónde proviene. Por eso es que enfatizamos ahorita el juicio de Dios tiene y va a comenzar por su casa. No te admires ni te sorprendas cuando veas a grandes siervos de Dios que se han vuelto unos soberbios y nunca han querido admitir sus errores, admitir la vida oculta que llevaban. Es que Dios ha extendido su mano y los empieza a disciplinar. Y a esos hermanos que se han vuelto, o hermanas que se han vuelto soberbios, Dios es severo con ellos. ¿Por qué? Porque hay una escritura que dice en el libro de Isaías, dice, el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros en medio de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son aquellos, el impío y el pecador, porque no han venido al reconocimiento de quién verdaderamente es y fue y será Jesús. Él es el Redentor nuestro. Él es el que ha llevado toda la carga del pecado. Por eso dice la escritura más conocida hasta por niños, dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito. Amén. Para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna y no se pierda. Lo que dijo mi hermano al principio es una verdad que estamos viviendo día a día, con tanta tecnología que hay, tanta forma de comunicación, y todavía va incrementando eso, tanta tecnología acerca de la comunicación que a veces llega a sorprender. Y gloria a Dios por eso, porque a través de eso, como ahorita por ejemplo, estamos transmitiendo el Evangelio del Señor, ¿no? Pero puede que llegue un día donde todo esto sea prohibido. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, hermano o hermana? ¿Cómo vas a poder dar el ejemplo? ¿Cómo vas a poder transmitir? ¿Cómo vivir piadosamente? Ahorita es el enfocarnos nosotros en la vida que llevamos, para que el impío y el pecador vean en nosotros muchas amistades que tuvimos, que nos han conocido en el pasado, sabían que llevábamos una vida horrible, y que ahora ellos se enteran que nosotros vivimos una vida tranquila, una vida en paz con Dios. Sí, pasamos dificultades como todo ser humano, pero tenemos a alguien que Dios nos extiende su mano y nos ayuda. Pero todo aquel que es impío y es pecador sufre las consecuencias de sus pecados y sus impiedades, porque no quieren aceptar la verdad.
Y si tú, hermano o hermana, que ya conoces el Evangelio, y a veces rechazas la corrección, estás yendo por un mal camino y vas a estar delante de Dios y vas a ser cuestionado. Y ahí no puedes ocultarle nada a Él, porque Él sabe todo. Hay un versículo que dice en el libro de los Salmos: antes de que la palabra esté en mi boca, tú la conoces toda. Él conoce los pensamientos de la mente y del corazón. Nosotros tenemos que tener esa urgencia de traer al impío y al pecador al conocimiento de Jesús. Ahora, ojo con esto, por favor. Nosotros no, el Señor no quiere, Él no va a ganar ninguna, ¿cómo podría decir? El Señor no quiere ganar ninguna fama, aparte de la infinita que tiene Él, que lo conocen los ángeles, los arcángeles y los querubines. Él no quiere que, como un partido político, atraerse a la gente. No, Él lo hace por compasión, por misericordia. Eso es todo. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, dice en la Escritura. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Por eso dice esta Escritura, bien claro dice, para que todos vengan al conocimiento de Él. Y no es difícil. Tenemos que dar un ejemplo de vivir una vida piadosa. Dentro de las congregaciones, por ejemplo, no damos muy un ejemplo. Como dice Pablo, habla en el libro de Corintios, dice, entre creyentes hay conflictos y a veces terminan en la justicia de los hombres, o sea, los llevan a la corte. ¿Cómo puede ser eso entre hermanos así, dando mal ejemplo, llevándonos a la corte, a litigar nuestros asuntos, donde puede haber gente dentro de la iglesia que nos puede usar la sabiduría de Dios? Así es. Tenemos que meditar en eso, porque para mí que ya estamos viviendo los tiempos que está hablando Pedro, donde el juicio ya está empezando y el juicio va a ser más severo todavía, porque Dios está moviendo las cosas muy apresuradamente, porque Él las ha destinado así. Y está haciendo que nosotros llamemos al impío y al pecador. A mí me duele, tengo tal vez familiares lejanos que todavía no conocen este evangelio, y no quisiera verlos sucumbir ante el juicio severo de Dios. Porque hay veces que debemos predicarles aunque ellos no nos rechacen. Que eso es lo que más nos duele, nos rechacen. Debemos seguirles predicando. Va a ser en el tiempo del Señor cuando el Espíritu de Dios va a empezar a hablarles. Amén. Por favor, continúen. Gracias, mi hermano. Y es importante recalcar, ¿verdad?, que lo que estamos hablando, que repito nuevamente, ¿verdad?, que no estamos hablando de un juicio final, ¿verdad?, pues estamos hablando de un juicio de corrección, ¿verdad? Así que es importante, dice que el juicio comience por la casa de Dios. Entonces, es importante, ¿verdad?, ver esto, de que a veces a muchas personas, se podría decir miles de personas, se les hace tan fácil, escuche bien esto, a miles y miles de personas se les hace tan fácil esto o decir esto. Dicen, a miles y miles de personas se les hace tan fácil decir esto. Y dice, que Dios lo tenga en su santa gloria. Pero a mí la Biblia me dice aquí, el verso que estamos leyendo, que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde va a aparecer el impío y el pecador? Amén. Tenemos Amén. que ser realistas y tenemos que decir la verdad como está, ¿verdad? No nos engañemos que tal vez cierta persona, lo que sea, ¿verdad?, ya no está, y muchos dicen Dios lo tenga en su santa gloria. Sinceramente son palabras falsas y mentirosas. ¿Por qué?
Porque aquí la Biblia me dice que el justo, con dificultad, ¿cuántos cristianos tenemos luchas, tenemos tantas adversidades, tentaciones alrededor nuestro, y a veces se nos hace tan difícil decir, bueno, lucha aquí, problema acá, problema allá, Señor, pero esto es por la causa de que yo quiero agradar y obedecer al Evangelio y obedecer a Cristo. Ahora, si yo no quiero obedecer al Evangelio y quiero vivir nada más que tengo nombre de cristiano, pero estoy muerto, o sea, que viva como quiera, pues es fácil. Pero realmente es importante que el propósito del juicio que estamos hablando aquí es de parte de que viene a nuestras vidas, es un juicio disciplinario que comienza primeramente por nosotros. ¿Por qué? Para que Dios tenga una firme base para juzgar a su reino universal. Para que Dios diga, mira, Él fue el justo, me dio testimonio en la tierra de que se sometió, obedeció, pagó el precio, se negó, me agradó, y por eso Dios mismo da testimonio de ellos, ¿verdad? Entonces ahora cuando el Señor va a aplicar el juicio a otros, va a decir, mira, como tú me dijiste que no se podía, que es que el Evangelio es duro, es que el Evangelio me evitan esto, que no. Amén. Aquí hay ejemplos, mira, hay testimonio, mira, él fue un joven igual que tú y se abstuvo de las pasiones juveniles. Mira, este otro fue de tu edad, pero él decidió con dificultad y todo, pero se mantuvo. ¿Y tú qué hiciste? Te diste por vencido. Ahí está, mira, Dios mismo da testimonio de que ellos sí, con dificultad llegaron hasta aquí, sí, pero llegaron. ¿Y qué hiciste tú? Entonces Dios va a tener, como decir, una base para juzgarte. Y no vas a decir, es que nadie entró al cielo, o sea, nadie vino a tu reino, Señor, porque no. Mira, aquí está una gran testigos de hombres y mujeres. Aleluya, que vencieron. Amén, es amén. Que yo no podía dejar el adulterio, es que yo no podía dejar el alcoholismo. Enumeremos, es que yo, mi santito y mi santo que me enseñaron mis padres, mi ídolo, no lo pude dejar. Mira, toda esta gente dejó la idolatría. Mira, era peor que tú porque tenía muchos hijos, pero mira, decidieron, con dificultad ellos me siguieron porque su familia lo rechazó, lo detestó por eso, pero llegaron, mira, con dificultad. Aleluya. Amén. Entonces, amén, por eso vuelvo a repetir, hay gente que se le hace fácil decir, Dios lo tenga su santa gloria. Otros dicen, es que allá está en el cielo, dice, cantándole a los ángeles. Por favor, o sea, aleluya, seamos bíblicos. Amén. Sí, hermano. Seamos bíblicos, dejémonos de falsedades y de ilusiones falsas, porque eso no es así, bíblicamente. Por eso si tú tienes una Biblia, lee, acércatela y mira lo que dice ahí. Yo puedo decir, por ejemplo, de un hombre de Dios y decir, sinceramente, ese hombre está en la presencia de Dios. Sinceramente, dice la Biblia que no dio testimonio de haber agradado a Dios en la tierra y Dios se lo llevó. Así es. Dio testimonio. Así es. Así es. Entonces, hoy en día, ¿cuánto cristiano hay? Todo mundo es cristiano hoy. Todo mundo, pero realmente no obedecen al Evangelio, viven como quieren, hacen lo que les da la gana, no reconocen autoridad. Hermano, ¿usted tiene pastor? No, yo escucho a 5, 6, 7 pastores. ¿Y quién es su pastor? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Momento, Dios estableció autoridades en la tierra. Amén. Sométase toda persona a las autoridades porque por Dios han sido establecidas. Y el que no se somete a ellas, a lo establecido por Dios se revela. Dice Romanos capítulo 3. Entonces hay cristianos que no. Amén. Hermano, ¿quién es su pastor? No tengo pastor. Bueno, entonces usted no está realmente, hermano, obedeciendo. Dios dejó autoridades. Es como que yo diga, hermano, voy a ir a la calle y voy a hacer lo que yo quiera. Hay autoridad allá. Yo sé que si violo y transgredo la ley, voy a ir a prisión. En lo espiritual es igual. Entonces, por eso es importante, dice, si el justo con dificultad se salva. O sea, justo es aquel que el Señor le justificó con su sangre y ahora le ha dado, no lo ha dejado a la deriva, lo ha equipado el Señor, lo equipó, le dio su poder, le ha dado su sangre, le ha dado su palabra.
para poder vencer todas las dificultades, que no se puede, que no. Si Jesús mismo nos dio, hermano, Él sin pecado, pero Él obedeció al Padre. Entonces, dice, hermano, aquí, que cómo Dios va a juzgar a aquellas, si decir, mira, nadie está aquí, ¿verdad? Que llegó a tu reino. Hay muchos. Entonces, es importante, hermano, que Dios va a hacer esto para demostrarle a aquellos que desobedecieron al Evangelio. Entonces, que el juicio empiece por ti mismo, por mí mismo. No estés juzgando a los demás, o no estés siendo juez de otros, o dando un criterio de cierta persona cuando tú mismo no das la altura, no das ¿verdad? La medida, no damos la medida. Es mejor, Señor, decir, Señor, ten misericordia de mí, porque yo padezco también de ese mismo mal, porque yo estoy luchando con eso. Entonces es importante que nosotros, este tema que se expone hoy, es para que nosotros nos examinemos, nos midamos. Sí. Yo estoy ahí. No creas que yo aquí exponiendo la palabra ya soy don perfecto, que ya lo alcanzó. No, yo estoy batallando, luchando cada día como mi hermano. Tenemos luchas continuas hasta el último día que respiremos. Vamos a estar con esas luchas. Pero lo más importante es, hermano, no dejarse caer o dejarse vencer, sino que somos más que vencedores en Cristo. Entonces es importante, dice que si con dificultad el justo se salva. Entonces no es fácil. Para obtener algo, dicen allá afuera, al que quiera celeste que le cueste. Mi hermano Jorge. Así es, hermano, así es. Y a este mensaje va para los dos lados, para los creyentes y también para la gente que no cree. Durante mucho tiempo ha venido rechazando el Evangelio. Así es, amén. A ellos también va este mensaje. Gloria a Dios. Va este mensaje con esa compasión que Cristo tuvo por todos, ¿no? Cristo jamás condenó a nadie antes de su tiempo, pero Él sí nos dejó un evangelio en la cual tenemos que andar de acuerdo al evangelio. Amén. Y te voy a decir algo, tú que no eres creyente, el evangelio no es gravoso. Amén. El evangelio no es difícil. El evangelio lo único que te apunta a ti es que reconozcas que el pecado causa la muerte, y no está hablando de la muerte física, está hablando de una muerte segunda después del juicio. Así es, amén. Que eso es eterno, que eso es eterno. La Biblia nos dice claramente, no por obras para que nadie se gloríe. Tú puedes decir, pero yo no hago mal a nadie, yo no he matado a nadie. La gente piensa afuera que el pecado más grande es matar a alguien, y sin embargo vamos a hablar la mentira. La mentira es un pecado que acarrea a mucha gente, porque yo puedo estar aquí al frente a hablar algo que es una mentira y puede pasar a otro y causar un daño tremendo. Y cuando uno sale a evangelizar a veces afuera, lo primero que dicen es, no, pero yo no hago daño a nadie. No, yo no he matado a nadie. Pero el primer pecado que están cometiendo es el mentir. Porque si dicen, nunca he dañado a nadie, ¿cómo no? Has debido dañar a alguien en tu vida, si no, nosotros que tenemos una lucha continua contra el pecado, no podemos decir eso. A veces el uno al otro nos dañamos, pero hay una diferencia. Hay una diferencia, que sabemos cómo pedirnos perdón el uno al otro. Amén, amén. Que esa es una gran diferencia. ¿Me entiendes? A Dios no se le pasa por alto. O sea, por eso tenemos que estar prontos para arrepentirnos. Porque si yo me voy a justificar, pero él me ofendió primero, él que me venga a pedir perdón primero, yo no lo ofendí, él entabló esto primero, él comenzó esto. No. Yo quiero estar a cuentas con Dios diariamente. Yo quiero operar en el poder de su resurrección. Yo quiero ser capaz de evangelizar. Yo quiero ser capaz de orar por los enfermos y sanen. Yo quiero ser capaz
de que el poder del Espíritu de Dios se manifieste en mi vida a favor de otros. Pero si yo, siendo creyente, hago las cosas que hacen los impíos y los pecadores, el Espíritu de Dios no se va a manifestar en mí. Lo único que está haciendo es que Dios en el día final me va a pedir cuentas. Pero mientras eso acontece, Dios mío, tenemos un momento de arrepentimiento. Él nos puede, dice, esta escritura cuando dice el justo, es una llamada de atención que nos está diciendo, puede que dentro de mí, después de predicar esto, yo note que hay una injusticia delante de mí y tengo que traer delante del Señor y pedirle perdón. Puede que haya algo que he venido haciendo y no me he dado cuenta. Amén. Hay pecados de conocimiento y hay pecados de que no conozco, que a veces por la naturaleza baja que hemos adquirido de nuestros padres Adán y Eva me hace obrar a veces inconscientemente. Pero no va a pasar eso inconscientemente toda la vida. Va a haber un momento en que Dios me trae a la reflexión con el único propósito de que yo me ponga cuentas. Pero ahora, si tú, hermano o hermana, eres creyente y no quieres aceptar la verdad, no quieres reconocer que has fallado en obedecer al Señor, te vuelves un soberbio o una soberbia. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Mira, te voy a leer esta escritura que dice en el libro de Apocalipsis, ¿ok? Y casi muchos hermanos y hermanas no tocan esto. Capítulo 22, 11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. O sea, el ser cristiano es un proceso que solamente yo y tú podemos retrasarlos por soberbia. Y a mí me encanta predicar afuera, donde quiera que voy. Amén. Trato la forma de inmiscuir el evangelio en todas partes. Busco la forma de cómo presentarme. Hace un tiempito, hace par de días atrás estuve en un supermercado por mi vecindad y traté la forma de que alguien me oyera. Empecé a hablar de la injusticia así, y se me unieron dos y empezaron a hablar así. Metimos la política un poco y empezamos a hablar las cosas buenas y las cosas malas. Entonces ahí es donde sale el evangelio, para que el evangelio les quede penetrado aquí. A mí me encanta hacer eso, hablar así. Tal vez no tengo la labia para hablar, para predicar así. Todavía voy en ese proceso. Pero para evangelizar, me encanta evangelizar a mí. Me encanta hablar de las cosas de Dios. Busco la manera de hacer. Quiero tratar de alejarme del pecado que me asedia día a día, predicando su palabra. Como decía, estábamos hablando con mi hermano acerca de unas revelaciones que el Señor nos da a veces en su palabra. Dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Trato de predicar, trato de hablar de las cosas de Dios, para de esa forma resistimos al diablo, para que huya de nosotros. No dices, ojalá a esto, no dice, para que el diablo se aparte, para que el diablo los deje en paz. No, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando él no vea carnalidades dentro de ti, él tiene que huir, no puede. Le es imposible atacar a un cristiano que esté luchando, que esté resistiendo y que quiera ser más justo todavía. Como dice la escritura, esta escritura que te leí es para el tiempo final, ¿eh? Dice, el que sea injusto, sea más injusto.
Yo no quiero aumentar a mi injusticia más. Al contrario, queremos recibir más la justicia de Dios en nuestra vida. Y ese es el motivo que te predicamos hoy en día esto. Tú que no has venido a la cruz del Calvario, tú que no has reconocido al Señor por lo que Él es, el Cordero de Dios inmolado antes de la fundación del mundo. Le doy 100% la razón a mi hermano cuando dijo, hay muchos que dicen Dios lo tiene en su gloria, Él está en la mejor vida. Esa es una mentira fraguada por la boca del diablo, porque dice la palabra de Dios que no cosa inmunda entrarán en el reino de los cielos. Si alguien muere sin haber admitido, como el ladrón, aquel que trataba de humillar al Señor, que le decían, tú que dices que eres el Hijo de Dios, ¿por qué no nos salvas a nosotros? Te bajas de la cruz y nos salvas. Sin embargo, la humildad de aquel otro era completamente diferente. Y eso es lo que te tratamos de comunicar. Tú que vives una vida impía, tú que vives una vida de pecado, el licor, las drogas, el adulterio, el robo, te tienes subyugado. Déjame decirte que hay alguien que te puede desatar de todo eso. Su nombre es Jesús de Nazaret. Adelante, hermano, por favor. Gracias, mi hermano. Vamos a terminar. Gloria a Dios, sí, amén. Gracias al Señor por este tiempo que nos permite compartir su bendita y santa palabra. Ya vamos cerrando esta exposición. Pero quiero leerte en Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3 y versículo 6 dice: pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Gloria a Dios. Cristo fue fiel sobre su casa. ¿Y quiénes somos esa casa? Somos nosotros, dice Hebreos 3:6. Entonces fue fiel el Señor hasta la muerte. Lo demostró el Señor, ¿verdad? Yendo hasta la cruz, fielmente en obediencia por amor a nosotros que somos su casa. Entonces ahora nosotros como casa de Dios, amén, debemos demostrar al Señor nuestra fidelidad. Y algo que mucho no nos gusta y no nos parece, tal vez a la mayoría de creyentes cristianos, no nos parece y no nos gusta y no quisiéramos tal vez pasar por ahí, es de que es necesario que nosotros podamos padecer por la causa de Cristo, que tengamos que ser nosotros perseguidos. Aleluya. Que tenemos que ser vituperados por la causa de Cristo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque Dios en su misericordia, ¿verdad? Juzga, ¿verdad? Nos juzga a nosotros, sus escogidos, a través, Dios usa los padecimientos, ¿verdad? Para que podamos nosotros, ¿verdad? Darnos cuenta que somos sus escogidos, que estamos padeciendo no por nuestra culpa, por nuestros pecados, sino por serle fiel al Señor, por seguirle fielmente, que nos van a perseguir, que van a, hermano, a querer vituperarte. Pero déjame decirte que a través de todo eso que podamos vivir, el Señor nos está purificando, el Señor nos está trabajando y nos está separando de los incrédulos. ¿Para qué? ¿Por qué? Para que a fin de que nosotros nos demos cuenta cuál va a ser el fin de los incrédulos y cuál es el fin de nosotros. Entonces va a decir, bueno, este es incrédulo, este es inconverso, no le pasa nada, a este ni gripe le da, este le va bien, este tiene todas las comodidades, y yo que soy tu hijo, Señor, debemos de entender eso para no blasfemar el nombre de Dios, sino entender la voluntad y el propósito de Dios a nuestra vida. Entonces dicen, bueno, a este no le pasa nada, yo más sin embargo estoy pasando estas penalidades. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo o a Tito? Sufre penalidades.
como buen soldado de Cristo que eres. Entonces, eso es lo que no nos gusta a muchos. Pasar esas penalidades es parte de que el Señor nos está trabajando, es parte de ese juicio que estamos hablando, que nos está corrigiendo el Señor. Es necesario que el juicio comience por casa. A veces Dios, o probablemente en nuestra casa, nos dice: mira, deja esa mala conducta que tienes, deja esa mala conducta, o palabras, qué sé yo. Pero hermano, nos parece que somos oídos sordos. Pero ¿qué pasa cuando Dios dice: bueno, ahora te voy a meter en este proceso, vas a tener que ir unos tus días a dormir a la prisión, porque no quieres entender de esta manera? Ya en prisión, Señor, perdóname, me arrepiento, ahora sí, Señor, voy a ser amable, Señor, así. Tuvo que pasar eso. Amén. Dios corrigiendo eso. Amén. Corrigiendo. Dios busca, porque eres hijo. Por eso Dios dice dice el libro de Hebreos, Dios al que toma por hijo lo disciplina. Y también dice que lo azota. O sea, es algo tremendo, porque somos hijos. Entonces tenemos que ser corregidos. ¿Qué hijo es aquel que no se corrige, hermano? Así es. Es un bastardo. Sí. ¿Verdad? Es un bastardo. Pero como hijos de Dios necesitamos la disciplina. Pero hay quienes no, esto que estamos hablando del juicio, de la corrección, ¿a quién le gusta eso? A nadie. Es bonito, hermano, a veces dice: qué bonito canta, qué preciosa voz tiene, qué bonito predica, qué tremenda esa enseñanza. Pero ¿qué tal cuando nos corrigen? ¿Seremos de la misma manera o nos rebelamos, Señor? ¿O reaccionamos como una persona sin temor de Dios? Sí. Usted cállese, usted no sabe nada. ¿Cómo es posible que te están corrigiendo algo, me están corrigiendo algo? Amén. Tengo que ser humilde y decir: es cierto, yo lo hacía, yo lo hago, me equivoqué, lo que sea. Pero a veces, hermano, lo exterior nada más. Entonces, como casa de Dios necesitamos ser corregidos. Pero dígame usted, casi la mayoría de pueblo cristiano o de alguna persona, quien quiera que sea, ¿le gusta ser corregido? No le gusta ser corregido. Se incomoda, se molesta, pierde la amistad, le deja de hablar porque lo corrigió en algo que estaba mal. Entonces, ¿por qué nosotros hablamos de esto? Porque dice que Jesús fue fiel sobre su casa y la casa somos nosotros. Entonces como estamos hablando del juicio que comience por casa, nosotros tenemos que ser, ¿verdad?, el ejemplo. Nosotros somos el ejemplo. Amén. Sí, en donde Señor. quiera que hagamos. Nosotros representamos a Cristo en la tierra. Nosotros somos embajadores de Cristo, lo representamos a Él. Aleluya, sí es, hermano. Entonces, ¿cómo va un embajador a representar a su nación a otro lugar? No anda comiendo chicle en la plaza y no, anda bien presentable. Siempre va a representar, hermano, está instruido, está capacitado para estar en ese lugar porque representa a esa nación. ¿Cuánto más nosotros que representamos a Cristo? Entonces, ¿habrán cosas que nos tienen que corregir? Sí, nos tienen que corregir. A veces, mira, ¿sabes qué? Hablas demasiado, no dejas hablar a la otra persona. Perdón, disculpen, perdonen. Cosas que nos tienen que corregir. Así es. Entonces es importante, por eso que hablamos hoy, que el juicio empiece por casa. En casa, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde va a aparecer el impío? ¿Dónde va a aparecer? Dice la Biblia que Dios no quiere la muerte del impío. Dice la Biblia en Ezequiel que Dios está airado continuamente con el impío. No quiere su muerte, pero no quiere dejar esa vida. Entonces va a llegar el momento que ese impío, si no deja esa vida y no se vuelve al Señor y lo encuentra en esa condición, hermano, cuando quiera volver va a ser cortado, ya no hay oportunidad. Entonces tenemos que nosotros darnos cuenta, el pecador, ¿verdad?, que habla la Biblia, es aquel que nunca ha tenido un encuentro con el Señor, es aquel que le han hablado el Evangelio, pero él dice: tengo mi religión, y si no se arrepiente va a morir con su religión. Y lo triste y lamentable es que cuando despierte en la eternidad se va a dar cuenta que su religión lo llevó a la condenación eterna, porque rechazó a Cristo.
o sea, el Cristo resucitado. Aleluya. Sí, No, que Señor. no dejó su religión, porque su religión le decía, debes ser devoto con tus ídolos. Su religión le decía, tienes que prenderle velador a tal tiempo. Su religión le decía que los ídolos no se adoran, se veneran. Yo creo en eso y eso es lo que va a creer. Bueno, sigue creyendo en eso hasta el final. Pero la Biblia a mí me dice claramente, hermano, la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere ya es condenado. Entonces, mira la posición de cada uno, del impío, del pecador y del justo. El justo está batallando. Tenemos luchas, hermano. Tenemos problemas. Batallamos en la casa, digamos, en el trabajo, con nosotros mismos, con otra persona. Y hay gente que lo mira a uno y dice, usted todo el tiempo está con las luchas. La gente no entiende los propósitos de Dios. La gente no entiende lo que Dios está trabajando internamente en mi vida. No lo comprende. Por eso solo ve lo externo y dice, usted como que maldición tras maldición le cae. La gente no sabe. Es un trato, es el que Dios se está encargando. Dios, por eso David, del salmista, dijo, bueno me fue haber sido humillado. Entonces, ¿por qué, hermano? Por eso que David, desde allá detrás de las ovejas, donde estaba ignorado, despreciado, no lo querían sus hermanos, ni en la casa, no quería que estuviera allá olvidado con los hermanos, con las ovejas allá, no lo quería, humillado. Pero ¿qué tal cuando Dios lo levantó y lo llevó hasta el trono a ser el rey de Israel? Cuando vino Dios en un tiempo, qué sé yo, ¿verdad? Déjeme parafrasear. Tal vez después de que ya David era rey, con toda la vestimenta de rey, hermano, y todos los honores, que tal vez en un tiempo vino Dios y miró a David, dijo, las vestiduras de rey, sí, pero David sigue siendo el mismo, no ha cambiado. David sigue siendo el humilde, sigue siendo aquel hombre que estaba allá. Entonces, hermano, por eso que nos damos cuenta que hay gente que, hermano, nomás le dan un puestecito en la iglesia y ya cambió. Se volvió arrogante, pesado, abusivo. Hermano, a veces le dan un encargo. Hermano, empiezan, hermano, como aquellos lugartenientes. Más humilde debería de ser. Hermano, a veces hay gente que cambia solo con que los pongan he visto en el trabajo, hermano, donde una persona cuando solo era empleado, bien accesible, tranquilo, qué sé yo, nomás le dieron puesto, hermano, empezó a hacer un desastre. En lo espiritual es igual. Por eso es importante que nosotros nos demos cuenta que lo que dice el Señor, ¿verdad? Que tenemos nosotros como justos dificultades, sí. A veces hay días que uno, ¿verdad? Como creyente, como cristiano, se levanta y hay días que uno tiene tantas luchas, otros días que uno no quiere nada, hay días que uno dice, humanamente hablando, ¿no? Humanamente hablando, dice, no, es que voy a ir a la iglesia, ¿para qué? Pero cuando uno se da cuenta que esto no depende de mi sentir, sino es por la fe, dice el Señor, mi justo por la fe vivirá. No es por lo que siento, no es por lo que veo, no es por lo que oigo, porque solo voy a oír malas noticias, voy a ver cosas que me van a desagradar. No es por el sentir que yo tengo, mi sentir puede ser un sentimiento mío, puede ser mi carne, pero por la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo camino en fe, aunque no sienta nada, Señor, pero por la fe yo te agrado. Eso es lo que Dios quiere, pero hay quienes cuando no sienten nada dicen, ya no siento nada, ¿para qué voy a la iglesia? Si lo mismo de siempre, los mismos cantos, hermano, empieza a decepcionarse. Vive por fe, hermano, la fe no, que es caminar por fe, agradar a Dios. A Dios se le agrada caminando en fe, lo que hablábamos hace unos minutos atrás. Así es, hermano. Le dejo el tiempo a mi hermano. Amén, hermano, amén. Ese es mi problema, que hablo mucho también. No, amén, hermano. Gloria amén. a Dios. ¿Terminamos con esto, hermano? Sí, ¿Lo cierro? sí. Ok, amén, amén. Nomás quería hacer notar que cuando dije que el Señor no está para ganar ninguna popularidad aquí en la tierra. Amén. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Y qué bien que lo hizo y que me rescató a mí, al hermano y a todos los hermanos en el mundo entero.
en el mundo entero. Nomás tú que no conoces las cosas, la voluntad de Dios, te quiero decir algo, que el tiempo está por cerrarse. El llamado está todavía vigente. Ven a la cruz de Cristo, ven al arrepentimiento, Él cambiará tu vida, porque hay algo sorprendente que hoy en día las noticias no dicen. Hay un avivamiento en Israel del conocimiento del Señor Jesús como nunca en la historia ha habido, pero no en todos, sino que el Señor está empezando a escoger a sus escogidos por fuentes de otra forma, no de la prensa, de la televisión. Se está llegando a saber. Hay un movimiento tremendo. Ellos empezaron el Evangelio, nosotros que éramos gentiles empezamos a propagar el Evangelio y vamos a seguir hasta que Dios nos llame a su gloria. Amén. Amén. ¿Puedo orar para cerrar esto, hermano? Sí, claro, mi hermano. Amén, hermano. Amén. Padre Santo, te pedimos, Señor, que todo aquel que ha oído el mensaje, Señor, sí, Señor, no nos jactamos de nada, al contrario, Señor, nos humillamos más. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, trae a todos aquellos que van a ser salvos, Señor. Abrimos la puerta de nuestro corazón, Señor, para que vengan y sean llamados hermanos en Cristo. Sí, Señor, hermanos en Cristo. Tu sangre preciosa sigue vigente para limpiar, para borrar, Señor, todo pecado, Padre, toda maldad, Señor. Te pedimos, Señor, por este lugar, que tú sigas trayendo las almas, Señor, amén, sigas amén, llenando amén, las almas, amén, Señor, Señor, para que sean instruidas en tu amén, verdad, no en la verdad del hombre, que así sea, en tu Señor. verdad, Señor, que hablemos el Evangelio sin complejos, Señor. Sí, Padre, hablemos el en el nombre de Evangelio Jesús. con denuedo, Dios mío, porque En el esa es tu nombre de ordenanza, Jesús, Señor. en el nombre de El que Jesús. creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Así es. No el que pase por ritos religiosos, Tenemos sino el manos que cada día, creyere y Padre. fuere bautizado, ese será Padre, salvo. en el nombre Amén. de Cristo. Bueno, hermano, gracias. Gloria a Dios. ¿Quiere usted despedir? Amén. Dios les bendiga a todos y damos gracias a Dios por una vez más permitirnos poder salir por estos medios y poder impartir su bendita y santa palabra. Les bendecimos a todos, donde quiera que nos escuchen, a los hermanos que están en diferentes lugares, en Las Vegas, en Guatemala, en Tamaulipas, en Bolivia, en La Paz, Bolivia, hermano, en varios lugares, bendecimos, Santa Cruz, Bolivia, estamos ahí, que Dios bendiga la vida de cada uno de nuestros hermanos, y este es el propósito, que Dios sea glorificado. Esta es la Iglesia de Cristo, Peña de Oreb. Estamos en la ciudad de Palmdale, California, en el Valle del Antílope. Estamos aquí a 1 hora del centro de Los Ángeles, más o menos, 1 hora y media, para ubicarnos más o menos donde estamos. Y les bendecimos, que les amamos en el nombre de Cristo, y nuestro deseo es que usted y yo nos volvamos con todo el corazón al Señor, y el que no ha tenido a Cristo en su corazón, tome una decisión para vida eterna, y el que está alejado de Dios, que se reconcilie y que se vuelva al Señor. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Gloria.